Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y no son precisamente los más tranquilos. Pero comencemos por lo más lejano, que no por eso nos es ajeno. Porque estamos hablando de áreas de trabajo donde se cruzan importantes vías de comunicación marítima, aérea, sobre todo las marítimas, y estamos hablando de zonas donde los desequilibrios geopolíticos que pudieran llegar a una confrontación afectarían a todo el planeta. De manera que hoy vamos a un mundo que a veces parece lejano, pero que nos acerca en cuanto se producen las motivaciones de siempre. Por ejemplo, las Islas Spratly, que están por aquí, en este momento son motivo de un pulso, una pulseada, como dicen en el sur, muy fuerte entre las áreas de influencia de la imparable potencia hegemónica china, más las áreas de interés de Filipinas, y por qué no, en lo que tiene que ver con todo esto, con la sensibilidad que tiene Japón a la distancia, ¿no? Pero esto de las Spratly, que son apenas promontorios rocosos que China muy hábilmente ha ido cubriendo con la tecnología moderna, con toneladas y toneladas y toneladas de piedra y arena, aumentando su tamaño, y ha llegado a colocar pistas aéreas después que asentó el terreno, que tienen valor estratégico. Esa es una zona altamente sensible. Bueno, hay más de esto, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para comenzar una semana que promete ser, como todas las anteriores, todo menos aburrida, aunque genere algunas tensiones desagradables en esto. Veamos qué tenemos acá. So we want to bring up Han Myung-hee, who's the leader of that party. Let's give her a... Comenzamos con el tema de Siria y quiten las manos de Siria. Es la protesta en Estados Unidos, contra esta política exterior agresiva tras el bombardeo al país árabe. ¿Saben qué me recuerda esto? La época de Vietnam, cuando dijeron estamos hartos de guerra. Los viejos son los que hacen la guerra, defienden los intereses y nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir, ¿no? Cientos de ciudadanos estadounidenses han salido a las calles en distintas ciudades del país para manifestar su fuerte rechazo al bombardeo de la base aérea siria de Shayrat, en la provincia de Homs, llevado a cabo en la madrugada de este viernes, pese al carácter mayoritariamente pacífico de estas manifestaciones, que como vemos no son violentas, pero ha habido arrestos, ¿eh? Miren eso, basta de bombardear Siria, saquen a Trump de eso. Las protestas han comenzado este viernes, en su mayoría han sido organizadas por la coalición Answer, es decir, respuesta en inglés, pero que es una composición de letras. Organización que se manifiesta en contra de la guerra y el racismo. La entidad insta a una movilización nacional y exige poner fin a la guerra de Estados Unidos contra Siria y al nuevo brote de agresiones en Oriente Medio. Como ven, Yemen también aparecía en la agenda. Ojo, las manifestaciones se han convocado en Nueva York, Los Ángeles, Washington, D.C., Jacksonville, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco y otras ciudades. No es poca cosa, ¿eh? Esto no se veía desde la guerra de Vietnam y nos tocó transmitir aquello. En Manhattan, los manifestantes se han congregado cerca de la Torre Trump en la histórica Plaza Union Square. Saquen a Trump. Esto, nos rehusamos a aceptar el fascismo, una América fascista, ¿no? Y en Manhattan los manifestantes se han congregado cerca de la Torre Trump, como decían, las protestas masivas en Nueva York tras el bombardeo de Estados Unidos a Siria. No a la guerra en Siria, quiten las manos de Siria. Nos negamos a aceptar un Estados Unidos fascista. Bueno, estamos en Teherán. Rouhani condena las actuaciones de Estados Unidos, han sacado a volar
sus aviones de fabricación soviética, y sobre esto Rusia e Irán coinciden en apoyar a Siria tras la agresión de Estados Unidos. Irán y Rusia tildan de una agresión el ataque estadounidense a una base aérea siria durante una conversación telefónica enfocada en la crisis en el país árabe. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Rusia, Mohammad Javad Zarif y Sergei Lavrov respectivamente, han mantenido este lunes una conversación telefónica en la que han tachado de bombardeo estadounidense al aeródromo de Al-Shairat en Homs, en el centro de Siria, como un acto descarado de agresión contra el país soberano, al tiempo que han coincidido en su apoyo al gobierno sirio. Allá ven al fondo los refugios antiaéreos, ¿no?, para los aviones cazas. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaraba hoy: el terrorismo en Siria debe ser erradicado y por supuesto que algunas reformas deben ser implementadas dentro de Siria, pero dentro y con la voluntad del gobierno sirio. A otra pregunta, no, estamos oyendo sus respuestas, más no las preguntas de los colegas, ¿no? La base de atacar Siria, se refiere al ataque estadounidense a Siria, fue completamente incorrecta e inapropiada. Y el ataque estadounidense contra Siria abusa del terrorismo, casi nada. Y a otra pregunta dijo, vean, las figuras históricas siguen allá, ¿no? Todos los ayatollahs. Somos la opinión de que un organismo internacional de determinación de hechos debe establecerse y el equipo de investigación debe ir a la región, debe ir al sitio del que dicen que fue un ataque químico y examinar las causas y consecuencias del ataque químico. Es fácil de encontrar de dónde ha salido este gas, es fácil de identificar de dónde proviene, hay medios con que hacerlo. Toda la plana mayor estaba ahí y dicen, nunca iniciaremos el incumplimiento de un acuerdo nuclear, nos hemos comprometido y hecho un acuerdo. Siempre que Irán se comprometa, cumple sus compromisos hasta el final, siempre y cuando la otra parte también demuestre que hay compromiso, ¿no? Y aquí cambiamos de escenario. Luton, England, líder opositor del Reino Unido, Jeremy Corbyn, declaraba hoy, bueno, parece que se están fomentando nuevos bombardeos, no creo que eso va a traer una solución más cercana. Seguramente tenemos que poner a Rusia y a Estados Unidos alrededor de la mesa para presionar a los respectivos partidos de esta guerra, porque están en peligro de convertirse en una guerra de poder entre ellos, y hay que tener el cese del fuego significativo y efectivo. This is absolutely what the danger is. If one side strikes and then another side retaliates, Esto es absolutamente lo que es el peligro. Si uno de los bandos ataca a otro y hay retaliación, ahí radica el camino hacia un fin totalmente desastroso. Ahora hay una ventana de oportunidad muy pequeña. El G7 necesita llegar, todo el mundo necesita, para alcanzar urgente y rápidamente un acuerdo. Si no lo hacemos, veremos algo verdaderamente espantoso, además de los atroces acontecimientos que han ocurrido en los últimos años en Siria. Creo que fue un error del secretario de Relaciones Exteriores decidir no ir a Rusia. Seguramente este momento es más importante ir allí y tener, sí, una conversación muy robusta, pero tener una conversación. Es necesario dialogar. El líder de la oposición británica advierte entonces de una guerra de poder entre Estados Unidos y Rusia, lo que todo el mundo ha pensado, pero es el primero que da un paso al frente, sobre todo en el Reino Unido. Dice que los misiles estadounidenses atacaron una base aérea siria la semana pasada en represalia por un presunto ataque de armas químicas contra civiles por el presidente sirio Bashar al-Assad. Los ataques generaron expectativa, ¿no? Y ahora estamos en Courcelles-sur-Mer, en Francia. Y esto, primer ministro de Canadá en Francia, el hijo de Pierre Trudeau, ojalá tenga el talento que tenía su padre. Estuvimos presentes en Canadá en los varios viajes que hicimos durante el gobierno de su padre, Pierre Trudeau, y estuvimos cuando se despidió de la política, con muy buen sentido, cuando estaba en el esplendor, y dejándole paso a su hijo, ¿no? Justin Trudeau, que dice,
No hay duda de que si alguien es culpable de tipos de crímenes de guerra contra inocentes y contra niños, hay que actuar. Al-Assad y su régimen necesitan ser tenidos en cuenta y tenemos que avanzar lo más rápidamente posible hacia la paz y la estabilidad en Siria. Esto no involucra a Bashar al-Assad. Canadá dispuesto a endurecer sanciones contra Rusia, además, ¿no? Primer ministro, esto es algo muy tocante, ¿no? Estos son los cementerios de la Segunda Guerra, sobre todo en la zona del desembarco de Normandía y todo. Estuvimos allí justamente donde se produjo la mayor masacre y es impresionante. Esto está en una especie de meseta, ¿no? El nivel del mar está mucho más abajo. Y subir en un desembarco a cielo abierto con plena luz contra las casamatas bien artilladas de los alemanes, aquello fue un acto de absoluto heroísmo, ¿no? Entonces la meseta verde hermosa que hay ahora, pero más abajo está el mar y aquello fue realmente durísimo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que su gobierno podría endurecer las sanciones a Rusia si la comunidad internacional avanza en ese sentido. Vean que tiene la amapola roja en la solapa, que es el recuerdo, suele usarse en el aniversario de la finalización de la guerra, pero es el recuerdo de todos los caídos. Creo que es cierto que alguien que es culpable de crímenes de guerra contra civiles, como Bashar al-Assad con su régimen, que usó armas químicas contra sus propios ciudadanos, merece una solución inmediata, ¿no? Y que alguien se haga responsable de todo esto. Siempre estamos dispuestos a reforzar esas sanciones en concierto con la comunidad internacional. Y creo que Rusia debe estar consciente de su responsabilidad en las acciones sangrientas de la semana pasada por parte del régimen de Assad, y por lo tanto estamos siempre dispuestos a trabajar con nuestros amigos aliados y socios para enviar mensajes claros a través de sanciones y otros medios hacia Rusia. Recordemos que en Canadá se habla francés tanto como inglés, y estando allí tenían que hacer algo por los dueños de casa y luego volver a su idioma inglés. Sobre Rusia, Canadá tiene rígidas sanciones. Nosotros siempre estamos dispuestos a endurecer esas sanciones en acuerdo con la comunidad internacional. Ottawa responsabiliza parcialmente a los países que apoyaron al gobierno sirio, incluida Rusia, del supuesto ataque químico contra civiles la semana pasada, declaró Trudeau. Los países que apoyaron al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad tienen su parte de responsabilidad por el ataque químico contra inocentes civiles y niños de la semana pasada. Aquí, sin duda, le debe estar explicando al Junior cómo fue el desembarco en Normandía, ¿no? El nivel, ahora bajaron a la playa, pero el nivel es bastante alto. Hay una cota como de 50 metros más arriba mínimo, está en la zona de Playa Grande, ¿no? Pero la zona del desembarco en Juno fue un terrible trabajo cuesta arriba para los que estaban siendo recibidos con toda la artillería que tenía Alemania. G7, una cumbre en De Lucca, Palazzo Ducale. Llegan los pintorescos. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 llegan a la cumbre de Lucca y se reúnen en Italia para debatir sobre Siria y cómo tratar de derrotar a Daesh. Entre los presentes estaban Rex Tillerson, ministro de Exterior de Alemania, Gabriel Simman, también el ministro de Exterior de Francia, Jean-Marc Ayrault, el del Reino Unido, Boris Johnson, el de Japón, Fumio Kishida. Bueno, acá está el nuevo personaje, ¿no? Y la de Canadá, Chrystia Freeland, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la italiana Federica Mogherini. Las jornadas servirán para preparación de cara a la cumbre del G7 de mayo en la ciudad siciliana de Taormina. Se celebra en un momento de importante inquietud entre los países occidentales por la amenaza del terrorismo y los conflictos que se agravan en el Oriente Medio, ¿no? De hecho, Siria sería uno de los puntos claves que incluye el programa, especialmente después del reciente ataque aéreo de Estados Unidos contra la base de Shayrat en la ciudad siria de Homs, tras el uso de armas químicas de parte de Bashar al-Assad, según se dice. Presunto uso. Aquí
Hay muchos precedentes históricos sobre cómo fabricar un pretexto para actuar, ¿no? La preocupación de los países del G7 por los conflictos en Damasco es tal que el ministro del Interior italiano ha convocado a sus homólogos de Turquía, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Jordania y Qatar para celebrar otra reunión paralela que tendrá lugar mañana a primera hora de la mañana. La decisión de organizar esta decisión ha sido tomada por el jefe de la diplomacia italiana en consenso con sus homólogos de Alemania, Sigmar Gabriel, de Reino Unido, Boris Johnson, y de Francia, Jean-Marc Ayrault. Primera sesión de trabajo del G7 de exteriores de este lunes duraría cerca de 2 horas y de ella le seguiría una foto de familia y una visita turística al centro histórico de Lucca y una cena de trabajo. Bueno, la cumbre de 2 días se produce cuando Estados Unidos, la península de Corea, vuelven a hacer noticia también, ¿no? Y en ese sentido, mientras esto ocurría aquí, en Tokio, había interesantes situaciones a tener en cuenta, ¿no? Aquí siguen llegando los representantes y en todo caso los ministros de Relaciones del G7 llegan a la cumbre de Lucca. Hermoso día de sol. Tal vez muchos preferirían no andar de traje y corbata, pero el clima estaba muy agradable. Ahora, la península de Corea, en medio de preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte y las relaciones de Occidente con Rusia, son temas fundamentales en la agenda, lo pongan de primera fase o no, porque son los que han enrarecido el ambiente a nivel internacional. Y la cumbre de 2 días se produce cuando los Estados Unidos mueve un grupo completo de flota de batalla cerca de la península de Corea, en medio de preocupaciones sobre las ambiciones nucleares de Corea del Norte, como dijimos, y las relaciones de Occidente con Rusia, que luchan por superar años de desconfianza y ahora el enrarecimiento, ¿no? La reunión en Italia, Alemania y Francia, Canadá y Japón. Japón tiene su primera oportunidad con el nuevo secretario estadounidense Rex Tillerson sobre si Washington está ahora comprometido en derrogar al presidente sirio Bashar al-Assad o no. Difícil que les digan algo concreto. Italia, todos sus representantes aquí, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, han invitado a los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, de Jordania y de Qatar, a sentarse con el grupo de G7, martes 11 de abril, para discutir sobre Siria. Todos se oponen al gobierno de Assad. Bueno, aquí cambiamos, estamos en Tokio y está interesante esto, por varias razones. En principio, porque el secretario general de Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dice: todo se reduce al hecho de que su postura es que todas las opciones están sobre la mesa. Japón elogia ese tipo de postura. El enfoque estadounidense hacia Corea del Norte, ¿no? Que mostrar músculo. Y luego otra pregunta dijo: a medida que el entorno de seguridad regional se vuelve cada vez más difícil de mantener, es importante asegurar el poder de disuasión de Estados Unidos. Queremos fortalecer el poder de la disuasión de Estados Unidos. Bueno, viniendo de el alto representante, jefe de gabinete de un país que recibió 2 bombas atómicas de Estados Unidos, suena un poco truculento esto, ¿no? El jefe de gabinete, Yoshihide Suga, dice que Estados Unidos debe tener todas las opciones sobre la mesa sobre la situación de la península coreana, claro, porque lo que quieren es que Estados Unidos sea el gran disuasivo para frenar a Corea del Norte, que cada vez parece armarse más. También se negó a comentar si el grupo de ataque de la Marina estadounidense con el portaaviones nuclear Carl Vinson va camino a la península de Corea desde Singapur como una muestra de fuerza o qué. Bueno, Moon Sang-jung es el vocero del Ministerio de Defensa de Corea del Sur y dijo: el comando de Estados Unidos en el Pacífico dijo el 8 de abril que Estados Unidos se desplegó con un grupo de ataque del Carl Vinson hacia el Océano Pacífico Occidental y no hacia Australia, según lo programado. Y esto refleja su recepción y su adaptación a la grave situación creada ahora en la península de Corea. 도발에 대한 만반의 태세를 갖추고 있다라는 차원에서
말씀을 드리겠습니다. Y luego dijo, mantenemos una mirada atenta a la derrota y estamos listos para la provocación del norte, ya que la derrota me refiero al derrotero de la flota, ¿no? Hay varios eventos que podían ser oportunidades para que Corea del Norte realice nuevas pruebas nucleares o lanzamiento de misiles. Y en Seúl se decía eso también, mientras que en Beijing, la Cancillería, China pide a las partes tener moderación. China no ve con tranquilidad esto, ¿eh? Y la vocera Hua Chunying de la Cancillería dijo, estamos prestando mucha atención al desarrollo de la situación en la península de Corea y en la situación actual creemos que todas las partes pertinentes deben ejercer moderación y evitar acciones que puedan agravar la tensión. Bueno, si es por Washington, mandó todo un grupo de batalla naval con un portaaviones nuclear y toda la flota de superficie y submarina que acompaña ese tipo de desplazamiento, ¿no? En suma, China exhorta a Estados Unidos y Corea del Norte a evitar la escalada de las tensiones. Y ahora estamos en Davao City, en Filipinas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice, ordené la ocupación de 10 o 9 islas que están cerca de nuestras costas porque hay un aumento de los problemas geopolíticos y que eventualmente tendremos que vernos con una violenta guerra de baja intensidad aquí. Y otra pregunta dijo, si alguien pone baterías de misiles o armas de lanzamiento de misiles, aunque sean sobre el hombro, superficie a superficie, no lo permitiré. Es por eso que dije que ocupo y reclamo como nuestros los islotes Spratly. China se puede relajar, tranquilícense, somos amigos, no vamos a la guerra. Estamos tratando de mantener el equilibrio de la situación geopolítica allí. Trying to maintain the balance of the geopolitical situation there. So I have to select the men who will craft the... En suma, Filipinas ordena la ocupación de islotes en el mar de China y espera que China no diga nada, ¿no? Ordené a las Fuerzas Armadas ocuparlos todos, declaró el jefe del Estado a los periodistas durante lo que vimos. Reaccionó sobre las Spratlys Beijing y aparece la vocera de la Cancillería, Hua Chunying. China y Filipinas están constantemente manteniendo una comunicación estrecha y efectiva y esperamos que Filipinas pueda avanzar junto con China y seguir manejando adecuadamente sus diferencias para el desarrollo de una relación estable entre China y Filipinas y para construir un ambiente amistoso. Duterte asegura que no busca una guerra, pese al despliegue militar en el mar de China meridional. Y China, que sabe, tiene conciencia de su potencial, lo dijo con calmita. Ahora estamos en Daguestán, Kazajstán y la ciudad de las estrellas de Rusia. Retorno de un envío al espacio. Astronautas de Estados Unidos y Rusia vuelven a la Tierra tras 6 meses en la estación espacial. Vean que en vez de múltiples paracaídas tienen ese gigantesco que le permite un descenso muy, muy lento. La cápsula rusa Soyuz, que dejó la estación poco antes de las 08 GMT, tocó tierra al sureste de Daguestán, en Kazajistán. En la cápsula regresaba el comandante de la estación, Shane Kimbrough, de la NASA, los cosmonautas Sergei Ryzhikov y Andrei Borisenko, de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos. Los tripulantes permanecen a bordo de la estación, quedan 3 allá a bordo de la estación. Un laboratorio de $100.000 millones que orbita la Tierra a 400 kilómetros sobre nuestra superficie. Y al mando quedó Peggy Whitson, de la NASA, quien el 24 de abril batirá el récord de 534 días, el mayor tiempo pasado en el espacio, por un astronauta estadounidense. Whitson es una veterana de 2 misiones previas a la estación y es la primera mujer en estar al mando de la Estación Espacial Internacional en 2 oportunidades. La estación volverá a tener 5 tripulantes el 20 de abril, cuando a Whitson, y al cosmonauta ruso Oleg Novitsky y al francés Thomas Pesquet se le unan 2 nuevos miembros. Rusia redujo su tripulación en la estación a 2 astronautas de los 3 previos hasta lanzar un nuevo laboratorio espacial hacia la Estación Espacial Internacional el próximo año.
Lo dijo la semana pasada el jefe de Robocosmos en el simposio espacial en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos. Whitson volverá a Tierra en septiembre tras haber conseguido un récord estadounidense de 666 días en órbita. Para los que especulan con lo que significan los números, un número rarito. 666 días en órbita. El cosmonauta ruso Gennady Padalka, quien tiene 878 días en órbita, sigue siendo el astronauta más experimentado del planeta. Como después de tanto tiempo en órbita, los músculos no están acostumbrados a la gravedad terrestre, hay que llevarlos como a los bebés, ¿no? Pero el hombre está en perfecta lucidez y, como ven, el evento ya casi, por lo espectacular, no se podría decir que rutinario, pero se cumple con una efectividad sorprendente. Mientras tanto, centros de control espacial también tenían la presencia y los mensajes de los que estaban en órbita, y en ese sentido, las visiones y las demostraciones por medio de animación de cómo entró en órbita, cómo en una etapa en que había una cierta densidad de atmósfera se pudo abrir el gigantesco paracaídas y así recuperar aspectos. También vieron, soltó una especie de paracaídas piloto que ayudó a abrir el grande, lo arrastró. En realidad todos los paracaídas tienen algo así, ¿no? La mayoría, los tradicionales. Bueno, esto es parte de la historia que se ha vuelto casi rutinaria por lo excelente de la tecnología con que se maneja esto. El único gran drama, como ustedes saben, lo tuvimos en Cabo Cañaveral. Estoy viendo, bueno, lo que está llegando no es más que lo que les hemos mostrado, así que vamos muy bien, vamos por delante de la pauta de los satélites. Y, bueno, después le cuento que viene en el segundo bloque porque coincide con una de las imágenes que estoy viendo, pero vamos por delante de ellos. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en